Ahí estamos. Ahí se ve. Buenos días. Vamos a comenzar unos 2 minutos más. Deme nada más 2 minutos más en lo que termine de conectar aquí en las instalaciones de la AIG. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Perdón ustedes los inconvenientes, pero es que a veces la tecnología no es mi fuerte. Estoy transmitiendo desde la Escuela Oficial Electoral. Bienvenidos a este diplomado de Derechos Humanos Público-Electorales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Esta mañana me acompaña Evelyn Tenorio Tello en la moderación. Y vamos a continuar hablando sobre el derecho de asociación que ayer estuvimos comentando, viendo algunas manifestaciones y las implicaciones que puede tener. Incluso nos quedamos el día de ayer en las bases constitucionales. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes unas láminas.
Aquí está. Bien, ¿se ve allí? ¿Se ven las bases? Dice base constitucional, se ve, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Nos habíamos quedado en Sí, se ve, doctor. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, muy bien. Habíamos estado revisando la fracción primera del artículo 41. Ahora vamos a ver la fracción cuarta. Vamos a revisar. Dice, la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargo de la elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. Esto es un párrafo que se reformó en 2014. La duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales será de 90 días. Ahorita vamos a platicar si efectivamente serán 90 días, porque me parece que ya comenzó desde hace como un mes o 2 meses estas campañas para presidente de la República. Bueno, en el año en que solo se elijan diputados federales, las campañas durarán 60 días. En ningún caso las precampañas excederán de 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. Las precampañas no podrán exceder de los 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación de estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley. Podemos asociarnos y podemos tener competencias, pero dentro del marco señalado. Y fíjense que aquí, repito esto, la duración de las campañas en el año de elecciones, por ejemplo no es para presidente de la República, senadores y diputados federales, será de 90 días. En el año en que solo se elijan, pero fíjense ustedes, estamos ya en el 2023, las elecciones son el año que entra, y yo no sé si ya estemos prácticamente en unas campañas electorales, sobre todo con esto que el presidente estuvo diciendo el día de ayer o antier, que ya debería señalar X González quién será el candidato de la oposición, hagan ustedes favor. Bueno, artículo 99, fracción quinta. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y de pacífica para tomar parte en asuntos políticos del país en los términos que señalen esta Constitución y las leyes, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones de sus derechos por partido político al que se encuentra afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de soluciones de conflictos previstas en sus normas internas. Las leyes establecerán las reglas y plazos aplicables. Como ustedes verán, tanto el artículo 41, ya la fracción cuarta, como en la fracción quinta del artículo 99, habla sobre esta condición de asociado. Ya es una persona que está asociada al partido o con otras personas en un partido político y tiene facultades y tiene limitaciones, pero todo ello siempre en torno o bajo la condición de estar en una asociación. Hasta ahí las bases constitucionales. Ahora vamos a revisar las bases convencionales. Vamos a revisar primero la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que quiero que vean ustedes es que a partir del 2014 hacia acá, hacia el 2023, hemos tenido una serie de revisiones de cómo se da la asociación en el partido político. Incluso se ha de algún modo liberado la condición limitante de tener que pertenecer a algún sindicato, como veíamos la vez pasada. El día de ayer veíamos que ya no tenía uno que estar agremiado, ni estar en un sindicato, ni tampoco tenía que estar en algún otro tipo de organismo o fuerza política vinculada para tener acceso al partido político. Ahora una persona puede estar en el partido político y llevar una vida totalmente separada en su vida personal. Ciertamente, habría que analizar cómo es la vida dentro de los partidos políticos, dentro de las asociaciones políticas, porque en realidad deberían de estar diseñados para poder tener una mayor vida democrática dentro de ellos y tener estas participaciones.
Incluso parece que muchos de los problemas que hay, porque luego vemos estos famosos chapulines que saltan de un partido a otro, el tema ahí siempre esencial es qué es lo que pasa, por qué alguien deja un partido y pasa a otro partido, o por qué incluso ya siendo senadores o diputados se declaran independientes, ¿no? Como que rompen con el partido. Estas son cosas que deben de cuidarse dentro de la vida de los partidos para mantener la asociación de una forma más sana, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo a las bases convencionales. Voy aquí a ver una pantalla grande que tengo, donde puedo ver más grande el texto. El artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Libertad de asociación, marco normativo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 7 de mayo de 1981. Esto lo integró la Subdirección de Información Jurídica de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación Nacional de Derechos Humanos. Está. El texto dice, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Ahí tienen, esta es la clave, el número 1 de este artículo 16. La fracción primera del artículo primero dice, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos y cualquier otra índole. E incluso podríamos tener un partido político con un líder ideológico y casi religioso, ¿no? O una lideresa. 2, fracción segunda. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Esta fracción segunda, piensen ustedes que está diseñada para que esta asociación, para que estas formas de asociación no repliquen y no repitan lo que ocurrió durante los años 30 en Europa, en la Europa del Este, bueno, en la Europa, prácticamente en la Europa general del oeste y del este, la Europa de los grupos fascistas o de los grupos socialistas, que eran radicales, tomaban las calles, tomaban estas fuerzas. Es decir, uno puede asociarse con todos estos fines, pero tiene restricciones, ¿no? No podemos vivir otra época en la que, por ejemplo, una fuerza ideológica y política tenga una declarada aversión y odio a grupos religiosos como los judíos o grupos raciales como los negros o la gente de color, personas de ascendencia afroamericana o afroeuropea, ¿no? El ejercicio de tal derecho no puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. En interés de la seguridad nacional, por ejemplo, esto a lo mejor en un país como Israel sería un poco complicado porque pues tiene condiciones en las que los palestinos han tenido agresiones contra ellos. Pero eso es un caso radical. En América yo no recuerdo que se dé un caso de este tipo, ¿no? Ni siquiera con Sendero Luminoso o con las otras guerrillas de Colombia que se han dado, que se han vuelto fuerzas políticas, no ha existido esta forma de violación a la seguridad nacional, ¿no? Que puede darse. De la seguridad o del orden público, acompañado, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Entonces, podemos asociarnos de cualquier manera, siempre y cuando no tomemos estas posiciones que puedan atentar contra la democracia y contra los intereses de otros grupos dentro de esta misma democracia. Ciertamente, en España, por ejemplo, hay un partido que es declaradamente nacionalista, incluso en los discursos se han declarado antisemitas. Y esto verdaderamente bueno, es lo que pasa en España, ¿no? Pero en América se está poniendo esta restricción para que no pueda darse estas formas paramilitares de dominio político.
Tercero, lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se puede poner restricciones a Fuerzas Armadas y policías. Y esta parte de la convención incluso coincide con lo que con lo que ustedes han visto sobre esa libertad de reunión y en nuestro caso sobre la libertad de asociación, en cuanto que puede la gente reunirse siempre y cuando no se encuentren armados, ¿no? O no sean grupos armados. En el caso de la policía y del ejército, pues obviamente tienen acceso a armas y además incluso algunas de uso exclusivo de ellos. En ese sentido, esta convención, este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, hace coincidencia y evita que se den estas condiciones jurídicamente hablando para repetir errores históricos y condiciones. No puede ocurrir esto en un país como México. Y esta idea, por ejemplo, que se está militarizando el país, pues es una condición también un poco sesgada y equivocada, ¿no? Finalmente, no es que el ejército esté corporativizado o incorporado al gobierno, cosa que ocurrió, por ejemplo, con Chávez en Venezuela. Y incluso pensando en el caso de México, y esto un poco en la defensa del partido Morena, no es que yo sea morenista, pero me parece que hay que afirmarlo y hay que dejar estas cosas en claras, es un partido igual que los otros partidos políticos, en la que la organización incluso es polémica, porque ellos mismos están tratando de organizarse y establecer alguna serie de bases. Y no es que sea el partido Morena no tenga un sector militarizado, eso es muy importante. No, esto es lo que quiero decir. No hay un sector en Morena que sea militar. Que el presidente y los militares tengan una buena amistad y una buena relación no quiere decir que el país se esté militarizando y que propiamente la asociación de los militares estén con el partido político. Incluso, esto es muy importante, el ejército no se ha declarado a favor de un partido político. Hay algunos chismes de que se les pide a los militares que voten por tal o cual partido, pero en realidad, pues a final de cuentas el voto es libre y secreto, ¿no? Entonces, sobre estas condiciones, pues tampoco hay una garantía clara. Bueno, ahora vamos a ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es otro convenio que tiene un sesgo, bueno, no, coincide en ese sentido en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Fíjense ustedes, artículo 22. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Es curioso que en particular haga énfasis al aspecto de fundar sindicatos. De hecho, la reforma del trabajo que se terminó de dar desde el año pasado, desde el año 2022, ahí plantea que las empresas pueden contar hasta con sindicatos, con varios sindicatos, donde los trabajadores pueden votar libremente y asociarse libremente. Y creo que vean ustedes que precisamente aquí está señalado en esta fracción primera que todos tienen derecho a asociarse libremente y hacen un énfasis en particular a sindicatos, pero no hablan sobre partidos políticos y su vinculación. Vamos a ver, el inciso 2, el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una asociación democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública y del orden público. En esta hay una coincidencia con la de Convención Americana. O para proteger la salud y la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Ahí parecería que es una transcripción tal cual de la Convención Americana. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Si se dan cuenta, prácticamente la fracción segunda es una copia de este pacto. Es prácticamente una copia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Inciso 3.
Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes en el Convenio de Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección de derechos o sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni aplicar la ley y de tal manera que puedan menoscabar esas garantías. Yo lo que les quería decir es que cuando hablamos de derechos civiles y políticos, la fracción 2 es una transcripción tal cual de la Comisión Americana de Derechos Humanos, pero también esta convención, este pacto internacional, parece que atiende a estos derechos de los trabajadores. Parece que esa es la función principal, ¿no? Y la fracción segunda parece que vincula esta idea de la no asociación que pueda generar una fuerza política peligrosa o una fuerza social peligrosa, porque ha habido sindicatos, por ejemplo, en Francia en los años 60, que tuvieron una fuerza política muy grande. Piensen ustedes que el movimiento del 68 triunfa en Francia, porque allá en Francia sí se da una unión entre sindicatos y el movimiento estudiantil. Esto no ocurre en México 68, pero ocurre en otras partes del mundo. En Francia el ejemplo es muy interesante porque los sindicatos sí logran unirse a los estudiantes y impactan el gobierno de Charles de Gaulle. Diríamos que los sindicatos son una fuerza política importante, la siguen siendo, pero hoy en día ya no están corporativizados. Entonces, esto es también importante. Ven ustedes cómo tanto la convencionalidad hace relación a defender los procesos democráticos. Defender los procesos democráticos en cuanto que no deba de haber grupos de choque o grupos paramilitares que puedan obligar, o bueno, que sean una fuerza extrapolítica para el ejercicio verdaderamente democrático. Porque en la historia lo que hemos visto en los últimos, prácticamente los últimos 80 años, hemos visto asociaciones que violentan la libertad democrática, bajo la protección de una libertad de asociación. Bien, vamos a ver limitantes ahora. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos estado viendo. Hemos visto las bases convencionales, las bases constitucionales, un poco la parte teórica de estas relaciones que tiene las limitantes. Yo no recuerdo que en América Latina se hayan dado estos grupos estos grupos paramilitares. Bueno, sí, hay otros casos. El caso de Bolivia, por ejemplo, y en el caso de Venezuela también se han dado estos grupos paramilitares. Y esto es precisamente lo que ha impedido que se dé un proceso democrático legítimo que haya tardado mucho tiempo en estos países. Yo creo que precisamente la legislación en ese sentido está para no replicar este modelo que ocurrió en Europa, que ya no ocurre en Europa, pero que en América está latente y es posible que se pueda dar. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? Raúl Pablo, ¿no? Bueno, déjenme de hecho mostrarles. Déjenme de hecho mostrarles una. Denme un segundo. Que no soy muy bueno aquí en la tecnología. A ver. Esta idea de la convencionalidad me parece que es muy importante. Déjenme ver si los puedo ilustrar. Bueno. Es que me dice la máquina que, a ver. Veamos eso. Tengo la máquina un poco lenta.
A ver, voy a intentar. Es que luego, como tengo varias ventanas abiertas, no, tengo esta. Perdón, si por alguna razón me sacaron, aquí estoy. Bueno, miren, quiero mostrarles por qué es importante estas reformas. Bueno, estos artículos, estas convenciones, son muy relevantes y quiero mostrarles qué tiene que ver con el proceso democrático de asociación que tuvo México. De hecho, creo que alguien que podría explicar esto de una manera muy, muy clara. Miren, quiero mostrarles. Este es un programa. Fue un programa que existió en el año 1984, donde Octavio Paz, fíjense, estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid. Octavio Paz habla sobre el partido hegemónico y la situación de los otros dos partidos importantes, el Partido Socialista Unificado de México, el PSUV, y lo que es el Partido Acción Nacional. Y habla sobre la imposibilidad de una alternancia democrática, porque en estos partidos hay asociación, pero fíjense ustedes lo que marca como límites de un desarrollo democrático de los dos partidos. En el caso del Partido Socialista Unificado de México, es que en el 84, piensen ustedes que el muro de Berlín cae en el 89, todavía sigue un socialismo muy marcado. Y estos grupos radicales socialistas, que son eran mucho más violentos que los que tenemos actualmente. Octavio Paz dice, los partidos de izquierda dicen que pueden ser socialistas democráticos. Pero dice Octavio Paz, eso no es cierto, porque el Partido Socialista Unificado de México sigue con un discurso leninista del proletariado, fíjense que está afiliando, es el partido que afilia al proletariado y a los trabajadores del Estado y a los trabajadores de un país. Y en ese sentido no podría considerarse como un partido democrático, porque está afiliando y corporativizando un sector particular. Y luego el Partido Acción Nacional dice, es un partido que no tiene una plataforma, a final de cuentas, que tenga una estructura sólida, que precisamente permita a la gente identificarse con el proyecto del Partido Acción Nacional. Esto es lo que pasaba en 1984. Escuchen ustedes esto que dice Octavio Paz. Los partidos políticos mexicanos, pues no son muy poderosos. Los partidos políticos mexicanos, pues no son muy poderosos, a pesar de que algunos son muy antiguos, como el Partido Comunista, que ahora se llama Partido Socialista Unificado, y como el PAN, que también es bastante antiguo. Sin embargo, es evidente que el partido mayoritario de la oposición, el PAN, todavía no logra articular una doctrina más moderna de la que tenía antes. Es un partido en crisis, a mi juicio. En cuanto al Partido Socialista, a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda, pues para que tengan porvenir democrático, tienen que renunciar a varios mitos y a varias cárceles ideológicas. En primer lugar, tienen que renunciar al mito de la Unión Soviética como país socialista, al mito de Cuba
como país socialista. Esos países no son socialistas. Ellos tienen que decirlo y decírselo al pueblo mexicano. Y tienen que decir al pueblo mexicano, nosotros no queremos, si hay socialismo en México, que esto se parezca a lo que pasa en Rusia y a lo que pasa en Cuba. Es lo primero que tendrían que decir. En segundo, para que además los mexicanos les creamos. Mexicano común y corriente. En segundo lugar, tendrían que decir otras cosas muy importantes. Tendrían que renunciar al mito del partido vanguardia del proletariado, al mito leninista del partido como vanguardia del proletariado. Y así sucesivamente. Es decir, tendrían que tener una reforma moral muy profunda, redescubrir al verdadero marxismo y redescubrir, naturalmente, a la vieja tradición revolucionaria no marxista. Bueno, esto me parece que es muy importante y que esto aclara por qué las convenciones establecen estos límites. Piensen ustedes que lo que eran los partidos de izquierda, y estamos hablando del caso de México en particular, el partido de izquierda era un partido que efectivamente no era socialista en un discurso político, sino que eran, bueno, podían tener un discurso socialista, pero de facto los partidos, en concreto el Partido Socialista Unificado de México, era un partido que estaba vinculado a la Unión Soviética y a Cuba. Y en ese sentido, esos países no eran socialistas democráticos, eran precisamente totalitaristas, como lo que sigue siendo Cuba. Cuba sigue siendo un país totalitarista. Lo que era la Unión Soviética desapareció. Rusia es un país que tiene una democracia, ¿no? En la que Putin sigue ganando por una serie de razones que los rusos entenderán mejor que otros. Pero lo que aquí es relevante es que, por ejemplo, y lo que causa un poco de conflicto, es que, por ejemplo, la semana pasada, al presidente de Cuba se le otorga un reconocimiento alto por parte del gobierno mexicano. Y entonces parecería que hay un discurso que no es democrático. Y ese discurso democrático es lo que causa una serie de confusiones. Pero de facto, el gobierno mexicano no es totalitario. Puede ser autoritario, pero no es totalitarista. Y esto es una diferencia muy marcada. Puede ser autoritario, pero no totalitarista. Y una democracia puede tolerar el autoritarismo, sobre todo si permite la crítica, que es lo que ocurre actualmente. Pero no podría tolerar un totalitarismo en el que expropiara la libertad democrática de los otros países. Por eso son esos artículos de la Convención. Puede cualquiera tener esta libre asociación, puede tener cualquiera de estos criterios ideológicos, pero como lo hizo Octavio Paz, parece que algunos partidos tienen una cárcel ideológica donde se casan con la idea de que son ellos lo que moralmente superiores y los demás partidos tienen que ser excluidos. Esto puede existir en el discurso político, pero no existe en la acción política democrática. Y le repito, puede parecer una contradicción, pero mientras, esto es muy interesante, esto es muy importante, también lo vamos a ver en unos minutos más, con un comentario de Carlos Monsiváis, mientras la asociación de facto no tenga esta violación democrática, el discurso político puede tener estos rasgos ideológicos, siempre y cuando no sea violento y suprima las otras categorías, ¿no? Lo estuvimos platicando incluso el día de ayer. ¿Quién fue? Ahorita me acuerdo. Precisamente estábamos platicando sobre conductas de grupos políticos en las que, por ejemplo, presentaron estas listas de los diputados que no habían votado a favor de la reforma, ¿no? Es cierto, no tienen esta otra fuerza, pero sí son violencia política. Y fíjense que es muy interesante porque esta violencia política parece que se permite siempre y cuando sea de bajo impacto, mientras no tenga estos aspectos de violación fáctica, ¿no? Física, en ese campo. Bueno, si les parece, vamos a continuar ahora, vamos a ver precisamente las limitaciones, las limitantes de la libertad de asociación. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política
Esa es una jurisprudencia, la 2002, perdón. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 constitucional, está sujeta a varias limitaciones y una condicionante. ¿Cuáles son las limitaciones? La primera están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito. Mientras que Doctor, sí, disculpe, no sé si está haciendo presentación de pantalla, pero en la presentación nada más nos estamos viendo nosotros, no vemos diapositiva. A ver. Dame un minuto. A ver, dime si ahí se ve la presentación. Ahora sí, ya se ve la de limitantes. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Te le digo que no soy muy experto en las. Es que aquí en los salones de la EGE hay una tecnología muy nueva y mi computadora, esta es una computadora laptop, tengo una pantalla grande enfrente y supuestamente tengo una cámara del aula. En las otras aulas sí, la cámara que estaría visualizándome sería la del aula, pero en esta ocasión, en esta aula en particular, no opera esa cámara y tengo que operar con una pantalla, pero a la hora que veo esa pantalla la máquina comparte las dos pantallas y se hace mucho más lenta, que fue lo que pasó ahorita, que hasta me sacó. Bueno, limitantes. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y condicionantes. La primera están dados bajo el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito. Mientras que la última, o sea, la parte de condicionante, es que sean los sujetos que tengan calidad de ciudadanos mexicanos. Y aquí esto lo mencioné yo el día de ayer, precisamente como una de las bases. Los que pueden asociarse en un partido político tienen que ser ciudadanos mexicanos, ¿no? Y distinguir lo que es un no mexicano, y esto está precisamente previsto en el artículo 33 constitucional. El ejercicio de la libertad política se realiza a través de los partidos políticos y debe cumplirse con las formas específicas que regulan legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral. Repito, esto lo dije el día de ayer, podíamos tener visitantes y de algún modo, pues, el Partido Socialista puede tener visitantes de Venezuela, de Cuba, o los partidos de izquierda. Aquí el PAN tuvo visita de Aznar y tuvo visitas de Rajoy, me parece, o fueron a visitar a Rajoy allá a España. En fin, son grupos que sí pueden tener una conexión, pero de ninguna manera pueden incorporar extranjeros a la asociación política. Y obviamente, como se señala, es que esa jurisprudencia lo realiza, ya lo platicó el día de ayer, tiene que ser un objeto lícito y pacífico. Y lo que platicamos mucho el día de ayer fue este tema, que si verdaderamente estas formas de manifestación no son suficientemente violentas como para declararlas ilícitas, ¿no? Pues sobre todo porque son injuriosas. Pero ahorita vamos a platicar sobre ese tema. Y creo que es parte de la vida democrática, es importante. Lo que sí creo que es relevante es que hay que aprender a ponerle un orden. Y esto creo que es una cosa que debe de partir más que desde el Instituto Nacional Electoral, como un leviatán, es exhortar a la educación de los propios partidos que están aprendiendo a ser democráticos. O sea, yo creo sinceramente que desde el inicio del siglo XXI, los partidos, aparte del Partido Revolucionario Institucional, están aprendiendo a ser democráticos. Incluso el PRI mismo está aprendiendo a ser democrático, porque el PRI era un partido de Estado, era un partido gubernamental. El PRI no era un partido democrático. El PRI tuvo que aprender a ser democrático en el momento que dejó las riendas y la descorporativización. Y me parece que apenas hablar de 25 años, 30 años de aprendizaje político democrático, esto es muy importante. Hay un ex embajador de México, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Panamericana,
historiador que se llama Jaime del Arenal, que a mí me parece que en una ocasión, en una conferencia, decía, a México le llevó 100 años ser un Estado democrático. Le llevó 100 años ser un Estado democrático y se refería precisamente al periodo de la independencia hasta la Constitución de 1917. Aprendió a ser un Estado democrático o se consolidó como un Estado democrático, pero tenía que aprender a hacerlo. Y en este lapso, o sea, de 1920, vamos a decirlo así, 1917, a lo que era el 2017, son 100 años que aprendió a llevar una vida democrática. O sea, aprendió a ser un Estado. Y luego, en los siguientes 100 años, que van desde, desde 1917 hasta el 2017, México tuvo que aprender a ser un Estado democrático. Son 100 años que le llevó a aprender a ser un Estado democrático. Y a mí me parece que precisamente del 2017, estos últimos 30 años son parte del aprendizaje de aprender a ser un partido democrático. Bueno, jurisprudencia 24-2002, derecho de afiliación en materia político-electoral, contenidos y alcances. Vamos a revisar esta jurisprudencia. Dice, el derecho de afiliación comprende no solo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a estos con todos los derechos inherentes a la pertinencia. Esta palabra es preciosa, la pertinencia. ¿A qué se refiere con esto? En particular al derecho fundamental de afiliación político-electoral, consagrado constitucionalmente, facultad a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o incluso desafiliarse. Fíjense que esta jurisprudencia es muy interesante porque toca que el derecho de asociación es precisamente el derecho de poderse asociar, el derecho de conservar la asociación, es una cosa distinta, una cosa es que yo ingrese al club, otra cosa es que esté en el club, y la otra es que pueda decidir ya no estar afiliado, ya no estar afiliado. Y yo al principio de la sesión les decía que una de las cosas que tienen que cuidar precisamente los partidos políticos es evitar estos saltos que se están dando, porque quiere decir que no tienen una estabilidad ideológica o un programa estable, de tal manera que sus propios integrantes decidan salirse. Tienen el derecho a salirse, pero eso quiere decir que algo está fallando en el partido, ¿no? Y tenemos muchos casos, pero ahorita platicamos sobre ellos. Y lo que quiero decir es que esta jurisprudencia precisamente señala estas facultades como parte de la libertad de asociación. O sea, tengo libertad de asociarme, tengo libertad de ya no asociarme, ¿no? Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que solo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Lo que platicamos de la jurisprudencia anterior sobre que los extranjeros no pueden vincularse o asociarse a un partido político. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Con esto, lo que quiero mostrar es que la jurisprudencia, el aspecto relevante por lo que escogí esta jurisprudencia, entre todo el material para preparar la sesión, es que la libertad de asociación también implica su no ejercicio o su ejercicio a contrario sensu, que es no afiliarse. O sea, puedo afiliarme o si ya estoy afiliado, no afiliarme. Y hay una categoría muy interesante que es la de ratificar la permanencia o estar en la permanencia constante en el partido. Pero esto precisamente tiene que ver con la naturaleza del partido político. Y les decía yo esta referencia que hacía Jaime del Arenal, que a México le lleva 100 años volverse un país democrático. O sea, se tarda 100 años en ser un Estado consolidado, desde la independencia hasta la Constitución de 1917. Pero ahora se tarda 100 años
en ser democrático. ¿Y dónde está el rasgo de democracia? Podrían decir, bueno, ya hubo la alternancia en el 2000 con el Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, bueno, primero porque tenía un partido de Estado, ¿no? Un partido del gobierno. Logra desbaratar el partido del gobierno y hay una alternancia con un partido que no es del gobierno. Pero hay un sector rezagado, que es el sector de la izquierda mexicana, aquella que llevó a cabo la huelga de los ferrocarrileros en los años 50, en el 56, 57. Ese grupo también pidió la reivindicación, el movimiento del 68, y también fueron personas relegadas o que fueron afectadas con el halconazo y el jueves de Corpus del 71. Ese grupo se consolida como una fuerza política, ciertamente ideologizada, pero precisamente con lo que decía Octavio Paz, es que para que ese partido pudiera entrar en la vida democrática, tenía que dejar esos mitos ideológicos y esa convicción de ser un partido socialista como totalitario, no necesariamente autoritario. Y esta condición de los tres partidos, del PRI, del PAN y del PRD, o luego Morena, es precisamente una inestabilidad en donde la democracia tenía gente afiliada, pero incluso vimos, por ejemplo, desde el principio la desaparición de un PRI, donde la misma gente del PRI decide ya no estar afiliada al PRI. Cuando Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas se escinden del PRI, es una manifestación histórica importante, porque sí existe el derecho a afiliarse, y ellos deciden asociarse, pero también como una desasociación del PRI. Esto no se había dado históricamente, por eso es muy relevante ese rompimiento con el PRI. Un rasgo primero de libertad de asociación se da cuando ya no deciden estar afiliados al PRI, deciden asociarse. Y está el proceso y cambio de permanencia, porque pasan del partido, el Frente Cardenista, a conformar el PRD. De ser un frente pasa a ser PRD. Y ese PRD también tiene una serie de decisiones internas, con lo que llaman las tribus, y que va a acabar formando Morena. Por eso les digo que es un fenómeno del derecho de asociación el poder ya no estar afiliado, o el poder permanecer en el partido, o dejar de permanecer en el partido, o incorporarse al partido. Es decir, el derecho de asociación no solamente es asociable, sino que también está la otra parte, la parte que se siente. Y eso es muy característico del proceso democrático. Esto que le pasó al PRI es un rasgo de democracia interna del PRI. Esto que le pasó al Partido Socialista es un rasgo característico. Yo no termino de saber si lo que le pasó a Josefina durante la elección frente a Peña Nieto en el PAN fue también una decisión interna del PAN. Lo que pasa es que el PAN no lo ha manifestado tan abiertamente, pero habría que revisar si efectivamente el PAN no está desquebrajado desde dentro, porque aparentemente hay una unión, pero entre ellos mismos también están quebrados. Sin embargo, el PAN no se ha escindido como dos partidos políticos, como lo que le pasó al PRI. Incluso habría que pensar, fíjense, una manifestación de que el Partido Acción Nacional se quebrara y uno conservara la línea dura que lleva el PAN y otro tuviera una inclinación de fusión con la izquierda. Eso sería un fenómeno de asociación, de desasociación y de asociación nuevamente. Probablemente es un escenario que tendremos que ver en algún momento en el futuro. Pero esto lo quería marcar con esta jurisprudencia 24-2002. Bueno, otra limitante. Vamos a ver esto que señala esta jurisprudencia. Tesis 19ª de 2019. Derecho de asociación, restricción de militares, de un partido político es constitucional.
es más de un partido político, perdón, derecho de asociación. La restricción de militares en más de un partido político es constitucional. De la interpretación sistemática del artículo 9, 35, fracción tercera, todos los que están señalados allí, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende, aquí lo que quiero marcar es lo que está subrayado, es que el derecho de asociación en materia política está sujeto a ciertas limitaciones, como afiliarse única y exclusivamente a un partido, a fin de salvaguardar los principios democráticos y los derechos de terceros. Esta tesis es bellísima, porque va junto con las convencionalidades en cuanto que si estamos hablando de democracia ciudadana, si ya hablamos de democracia en sindicatos, todavía es más importante hablar de precisamente que no deba afiliarse como única y exclusivamente a un partido. Precisamente lo que pasaba con el PRI es que solamente se afiliaba uno a un partido, ¿no? Esto es así porque para permitir la afiliación múltiple conllevaría a que la militancia no asumiera su deber de defender la ideología y propuesta de cada instituto político, admitir la conformación de varios partidos políticos en las mismas personas y abriría la posibilidad de competir por cargas de elección popular a través de 2 o más partidos, ¿no? Esta circunstancia desnaturalizaría el sistema de partidos y vulneraría el principio democrático como el de igualdad jurídica. El ser militante de un partido, pues de alguna forma, pues lo limita a ese partido. Pero fíjense que es muy interesante porque yo les decía, hay personas que son símbolos de ciertos partidos y pasan a otros partidos. Vamos a pensar en Lili Telles, que era una panista, que pasa a Morena. Y de hecho, por ejemplo, lo que pasó con Morena es que parecería que el partido trae o atrae gente de otros partidos. Pero no es que la gente se haya vuelto morenista, sino que Morena, por ejemplo, se presentó como un partido plural. Y en el caso de lo que señala esta tesis, que es bellísima, ¿no? Precisamente está protegiendo la condición de los partidos. El derecho de asociación en materia política está sujeto a ciertas limitaciones, como afiliarse única y exclusivamente a un partido político. Y saltamos otra vez de una posición a otra. Pero ustedes que ahí están dando clases en el salón de al lado y sí hay mucha filtración de sonido y me distraen. Perdón ustedes. Y estamos viendo, por ejemplo, el caso de Lili Telles, que saltó del PAN a Morena y de Morena volvió a saltar al PAN. Y esto es interesante porque es el personaje que parecería que trae una línea política que además, creo que esto fue una cosa que pasó durante la elección del 2017, perdón, del 2018, bueno, cuando el presidente López Obrador asume la presidencia, desde 2017 al 2018, hay una imagen del partido plural que atrae gente plural, que aunque no tiene una línea de izquierda, simpatiza por el líder político del partido, siendo que el partido a lo mejor se manifiesta como plural. Pero ese también hay una inestabilidad del partido, ¿no? Aquí cuando hablamos que yo me afilio al partido por una convicción ideológica, aquí habría que pensar en muchas cosas. O sea, me afilio a un partido porque voy de acuerdo con el personaje, con el cacique. Esto comencé diciéndolo en la sesión anterior. Parece que el partido gira en torno a un cacique o a un líder carismático. Entonces, puede saltar alguien de un partido a otro, pero no porque el partido tenga una ideología en sí mismo, sino porque simpatiza con un personaje. Eso precisamente daña el proceso democrático y propiamente la vida democrática de un país. ¿Por qué se los digo? Porque si los partidos tienen plataformas y cuadros establecidos y líneas ideológicas de administración, ¿no? Pues uno pensaría, pues uno está afiliado y casado con un proyecto. Pero cuando alguien salta a una plataforma de un partido que en realidad no tiene una estructura, sino que es una estructura que dice que se acepta la pluralidad de todos los personajes políticos, ya no estamos hablando de una fuerza política,
bueno, ya no estamos hablando de un partido político, estamos hablando de una fuerza política que de algún modo rompe todo el esquema que se había establecido como con orden. Regresamos al siglo XIX, donde el líder carismático tiene un partido que se formó alrededor de él y entonces la gente salta al partido. Pero esto en el fondo parecería que, y el triunfo es democrático, porque el personaje gana democráticamente con 30 millones de votos. Pero aquí el punto es, este triunfo, fíjense qué pasó durante los últimos años. Ha tenido una inestabilidad y ha tenido salidas del partido. Ha habido quien ha entrado al partido, pero el partido en sí mismo ni siquiera parece que está afiliado directamente al gobierno. Y esta inestabilidad, el daño ni siquiera es para los que saltan de un lado al otro. El problema es que al resto de la población le causa un conflicto en la medida que no hay una estabilidad democrática de los principales actores de los partidos políticos. Es como si de pronto decidiera ir a ver un espectáculo con ciertas cantantes y resulta que ya no son las cantantes que yo pensaba, sino que metieron otros cantantes, porque las cantantes que yo quería ir a ver se fueron a otro grupo en otro espectáculo, ¿no? La militancia en el partido es muy importante. Uno puede decidir no estar asociado, no estar afiliado, pero esto precisamente está causando un daño a largo plazo. También un poco este aspecto de la vida democrática no es algo como darse todo el tiempo. Hay que tener una madurez democrática. Y es a lo que me refería yo cuando empecé a hablar sobre que a México le llevó 100 años aprender a ser democrático. 100 años le llevó ser un Estado-nación. Pero ya a partir del 2017 tuvimos un partido hegemónico y tuvimos partidos menores, pero ya de pronto México empezó a ser democrático, pero tenemos que vivir una democracia un poco más estable. En un país como Estados Unidos, que nos lleva un poco de ventaja, porque las dos constituciones más antiguas que hay en América, hasta donde yo recuerdo, son la Constitución de Estados Unidos y la Constitución mexicana. El promedio vive en una constitución de 30 años, 40 años, y la mexicana ya cumplió 100 años. La norteamericana, pues tiene también un poco más de tiempo. Pero piensen ustedes en lo siguiente. En Estados Unidos no vemos saltos de demócratas a republicanos y de republicanos a demócratas. Como que tenemos figuras mucho más claras y determinadas. Y esto es un signo de madurez democrática. Uno puede afiliarse o no afiliarse, claro, pero el partido tendría que tener un quiebre muy grande para querer desafiliarse del partido. Todavía estamos en este proceso de aprendizaje democrático de mantenernos con una convicción. Y es que al partido mismo le haría falta mantener una línea y obviamente que los partidos tuvieran una línea fija y no solamente esta figura carismática que de pronto apareciera y la gente se quisiera afiliar al partido por seguir a la figura carismática. Esto les digo que fue un fenómeno que yo no había visto desde principios del siglo XX. Bueno, yo no vivía a principios del siglo XX, pero históricamente creo que no se ha dado este fenómeno de acá. Bueno, permanencia y difusión. La Ley General de Partidos Políticos establece en el artículo 39 que los estatutos de cada partido serán los que establezcan, entre otras cuestiones, la fracción M, las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario con las garantías procesales mínimas que incluyen los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar las resoluciones respectivas. No recuerdo que se hubiera expulsado a alguien de un partido. Bueno, sí, creo que el PRI se expuso a algunos senadores, pero quiero que vean ustedes, aquí hay una característica importante. El partido mismo, o sea, uno puede afiliarse, pero el partido mismo, si tuviera esta madurez, si sus integrantes verdaderamente hubieran cometido una falta, pues tendría que tener un procedimiento para llevar a cabo la expulsión. Pero estamos viviendo una inestabilidad partidista tan grande que, a pesar de que los partidos han perdido gente,
y luego regresan al partido, pues ni siquiera los expulsan. O sea, para ellos es como una especie de mercado que tiene que regularizarse y lograr esta madurez. Creo que este artículo es muy importante porque precisamente habla sobre la lealtad a los partidos. Y esto es un tema de ética democrática. Es un tema de ética democrática. No hay nada escrito en piedra. La gente tiene voluntad y puede irse a donde quiera. Pero lo que creo que sí es relevante es que el compromiso democrático precisamente se da en una edad adulta, donde una persona debe tener más claras sus convicciones. Aunque vivimos en una época en la que las formas ideológicas sólidas están siendo un peligro, porque parecería que la gente se mueve en una contingencia política. Y esto habla precisamente de poca estabilidad democrática. No es que la democracia vaya a desaparecer, sino que nuestra democracia es, si ustedes me permiten la expresión, utilizando términos de algunos filósofos postmodernos, es medio líquida, como diría Lipovetsky, ¿no? Es un poco estable, poco sólida, porque los integrantes salen, van, regresan, y los mismos partidos no tienen esta posición tan rígida. Y solo se amenazan. Y miren, por ejemplo, lo que hizo la misma Laida Sansores con Monreal, pues yo creo que en cualquier partido hubiera implicado la expulsión de Laida Sansores, ¿no? Que además Laida Sansores era una notable perredista. En fin, vamos, esto es un poco señalar. Militancia de partidos políticos. Derecho a afiliación, la obligación de probar la militancia corresponde al partido político. Miren, esta jurisprudencia tiene que ver con lo siguiente. Y creo que es un buen ejemplo para lo que se llama la valoración de la prueba. En algunos casos, bueno, a ver, el asunto es el siguiente. Los militantes, perdón ustedes, es que el expositor de al lado está hablando muy fuerte y me distrae demasiado. Voy a pedir que nos cambien de aulas. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Hay militantes que no pertenecen a ciertos partidos políticos, o se les considera, luego hay consideraciones que ciertas personas se encuentran afiliadas a partidos políticos. Y cuando esta gente declara que no pertenecen a los partidos políticos, en materia procesal, la parte que afirma debe de probar. Yo digo, yo no pertenezco a tal partido político, pero fíjense que aquí hay un problema, y esto tiene que ver con materia procesal. O se ve muy claro desde una materia procesal. El que afirma tiene la carga de la prueba. Pero ¿cómo puedo probar yo que no estoy afiliado a un partido político? Entonces, aquí hay una cosa que se llama la teoría, es propiamente la teoría de la reversión de la prueba, donde el que prueba no es el que afirma, sino el que puede probar lo que se está señalando, ¿no? Y en este caso, esta jurisprudencia precisamente habla de la militancia de los partidos políticos, diciendo que la obligación de probar la militancia corresponde al partido político. Leo, de conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo del diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en principio las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales y argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. El que afirma tiene la carga de la prueba. Pero, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar a ese individuo, que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, que es el documento donde se asienta la expresión de que sí quiero afiliarme al partido, ¿no? Pertenecer a tal partido. Y lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo. La ausencia de la voluntad o la inexistencia de la documental, ¿no? Pues en términos de la carga de prueba no sería objeto de demostración.
Y en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es el documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia de porcentaje para observar y mantener su registro como partido político. Ciertamente podría ocurrir, tiene varios sentidos, que hay partidos que buscan credenciales de elector y incorporan personas para mantener los registros, pero esto finalmente va dirigido a... me parece que esta jurisprudencia tiene que ver con materia procesal y es relevante para nosotros, porque cuando alguien afirma que no pertenece a un partido político, la parte procesal señala o establece, gracias a esta jurisprudencia, porque esta jurisprudencia, fíjense, es de 2019, y esto es muy interesante, antes el que tenía la carga de la prueba era el que afirmaba. Leonel Castillo, que fue magistrado de sala superior, precisamente fue uno de los innovadores y personas que implementó la teoría de la reversibilidad de la prueba, señalando que esto es muy importante. Y esta idea de la reversibilidad de la prueba no solamente aplicó para este tema, tuvo varios asuntos en la sala superior donde esta fórmula de la carga reversible de la prueba fue muy importante. Esto me parece que hay que señalarlo, en cuanto que efectivamente, pues uno tiene libertad de asociación, pero procesalmente, en caso de que se llegara a dar el caso, cuando alguien quiere mostrar que no pertenece a un partido político, que no está afiliado a un partido político, pues la carga de la prueba la tiene precisamente el partido político. Vamos a ver otro caso, en la expulsión de Ernesto Javier Cordero Arroyo. Esto también fue de la Sala Superior 2018. Vamos a hablar del antecedente para que conozcamos todos el caso. El 14 de junio de 2018, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, secretario general del Partido Nacional, solicitó el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de Ernesto Javier Cordero Arroyo, al considerar que había realizado conductas reiteradas que en esencia actualizaban la infracción consistente en actos de deslealtad al partido político. El 30 de julio de 2018, es decir, casi un mes después, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional determinó expulsar a Ernesto Javier Cordero Arroyo como militante del partido político mencionado, al considerar sustancialmente que había realizado conductas encaminadas a apoyar al candidato a la presidencia de la República postulado por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña. Este es el antecedente. Ahora bien, medio de impugnación intrapartidista. Lo que estamos viendo es como alguien que está asociado, ¿no? El partido lo quiere expulsar y él está impugnando esta decisión intrapartidista, es dentro del partido. Demandas. El 4 y 14 de julio de 2018, Ernesto Javier Cordero Arroyo promovió sendas demandas de juicio ciudadano ante la Sala Superior para inconformarse por la determinación mencionada. Fíjese, mi derecho a asociarme y permanecer asociado lo puedo proteger ante la Sala Superior, ante el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, por una decisión intrapartidista. Reencauzamientos. Mediante proveídos del 10 y 17 de julio de 2018, la Sala Superior reencauzó los medios de impugnación promovidos por Ernesto Javier Cordero Arroyo a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, al advertir que ésta constituía la instancia intrapartidista que debía agotarse antes de acudir a la jurisdicción federal. O sea, dentro del mismo partido hay instancias, y esta debía ser la Comisión de Justicia del Consejo Nacional. La resolución intrapartidista, o sea, sí se adoptó, fue que el 1 de octubre de 2018, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional confirmó la resolución de la Comisión del Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional, por la que se determinó expulsar a Ernesto Javier Cordero Arroyo como militante del instituto político mencionado. Y ahora sí, entramos al caso de juicio ciudadano, que es esta resolución está expuesta en la
Resolución 502-2018. Demanda. El 12 de octubre de 2018, Ernesto Javier Cordero Arroyo promovió juicio ciudadano a fin de controvertir la determinación intrapartidista mencionada. 2. La sentencia. El 7 de noviembre de 2018, la Sala Superior determinó revocar la resolución impugnada para efectos de devolver al expediente a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional para que a la brevedad, de forma particularizada, completa, exhaustiva y congruente analizara los planteamientos omitidos y en plenitud de atribuciones resolviera si la expulsión decretada por la Comisión de Orden fue apegada a derecho. Fíjense, no es un tema de fondo, simplemente están viendo si se cumplieron con los procedimientos tal cual como debe haberse llevado. Y nuevamente, la resolución intrapartidista, que es muy interesante porque hay una sinergia entre el partido político, las instancias del partido político y la sala superior. Esto es algo muy sui generis del derecho electoral. Fíjese, dice, en cumplimiento de la determinación anterior, el 9 de noviembre de 2018, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional confirmó la resolución de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional, en la que decretó expulsar a Ernesto Javier Cordero Arroyo como militante del instituto político mencionado. O sea, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional confirma la resolución, parece que dicen sí, no, sí se cumplieron los procedimientos tal cual como debe llevarse. Y regresamos al juicio ciudadano. Entonces, demanda. El 18 de noviembre de 2018, Ernesto Javier Cordero Arroyo promovió ciudadano a fin de controvertir la determinación intrapartidista mencionada. Él quería permanecer en el Partido Acción Nacional. Turno. Mediante acuerdo de 18 de noviembre de 2018, pues ese mismo, la otrora magistrada presidenta de la Sala Superior ordenó formar el expediente 557 y turnarlo a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. El trámite. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente, admitió al trámite, la demanda y al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción. Ahora vamos a ver. El engrose. Por rechazo del proyecto por la mayoría, fíjese qué cosa, en la sesión pública del 27 de marzo de 2018, el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Indalfer Infante González, en el sentido de revocar lisa y llanamente la resolución partidista impugnada, fue rechazado, ahí, perdón, está mal redactado, por una mayoría de 4 votos. En razón del anterior, el magistrado presidente propuso a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso elaborar el engrose respectivo, lo cual fue aprobado por la mayoría de los votos con el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, así como el voto en contra de la magistrada Yanino Talora Malasís y de los magistrados Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos a ver este voto del magistrado Felipe de la Mata. La decisión mayoritaria estima que el presente asunto se afectaron los intereses del Partido Acción Nacional, que en el presente asunto se afectaron los intereses del Partido Acción Nacional y en consecuencia debe confirmarse la expulsión del militante responsable, dado que no únicamente se realizaron manifestaciones críticas hacia la determinación del partido político que militaba, sino que llevó a cabo acciones que afectaron a dicho instituto político, como lo es la presentación de una denuncia penal en contra del entonces candidato a la presidencia de la República de su partido político. Debe confirmarse la resolución emitida por la Comisión de Justicia en el sentido de que es procedente la expulsión del militante, dado que los hechos denunciados no son meras opiniones, sino actos que afectaron al partido político. Considero que además de las razones y fundamentos jurídicos señalados en la resolución, hay una línea jurisprudencial en la Sala Superior, en el sentido de confirmar la expulsión de un militante cuando éste realiza acciones que afectan los fines que tienen constitucionalmente encomendados el partido político, constituye un límite de la libertad de expresión. Esto es lo que señala Felipe de la Mata. Ahora bien, luego, en la línea jurisprudencial que lleva,
la resolución 1685-2006. Dice, se confirma la expulsión del militante ya que se encontraba acreditado que su expulsión a favor de un candidato postulado por una posición política diversa a su partido político en un acto denominado Declaración de Comitán, además de interrumpir la toma de protestas del candidato del PRI a gobernador del estado de Chiapas. Eso ocurrió en 2006. Luego, otra del 2011. Se confirmó la expulsión del militante y además de hacer manifestaciones en contra de los candidatos de su partido y el método de selección del mismo trató públicamente asuntos confidenciales y conflictos internos del partido. Atacó los acuerdos tomados por los órganos del partido, acudió a instancias públicas ajenas del partido para tratar asuntos internos del mismo, entre otras infracciones. Parecería que estaba conspirando fuera del partido en vez de discutir dentro del partido los asuntos, ¿no? Diríamos que fue un enemigo desde fuera. Pero bueno, pero todo esto es porque lo que está haciendo el magistrado Felipe Lamata es mostrar cómo hay resoluciones del 2006, 2011 y 2015 que precisamente muestran cómo se ha ido resolviendo las líneas jurisprudenciales de considerar que estos actos en contra de miembros del partido o candidatos del partido o actividad en contra de las resoluciones del partido son objeto de sanción hasta la expulsión. En la resolución de 2015, que también se consideró como un precedente, se confirma la expulsión del militante porque se acreditó la realización de declaraciones en contra de dirigentes nacionales del PRI y afectó a su candidato al gobernador del estado de Morelos, además de realizar un uso indebido de recursos del partido. O sea, aquí, además, utilizó dinero del partido para ir en contra de lo que el mismo partido estaba señalando. Bueno. 2015. Se confirmó la expulsión de los militantes porque no se desvirtuó la realización de afirmaciones difamatorias respecto de diversos servidores públicos del PRI, integrante del Comité Directivo Estatal de Morelos, y además por la falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones en la Secretaría General Estatal. El ciudadano promovió juicio ciudadano a fin de controvertir la determinación interpartidista. En 2016 se confirmó la expulsión del militante porque se acreditó la actuación militante, es decir, en la medida que se aprueban se acredita que efectivamente los militantes están cometiendo actos en contra del partido, el partido los puede expulsar. Aquí tienen ustedes la diversidad de referencias que hemos estado platicando. Con esto, como podrán ver ustedes, efectivamente los partidos tienen mecanismos para expulsar a su gente cuando hay una serie de condiciones de deslealtad. Hay una sinergia, asociación entre la institución a la que están asociados, que tiene estos mecanismos para permanencias, pero también es cierto que la gente puede desasociarse, irse por su propia cuenta. Históricamente también tenemos casos de que los que regresan y no son expulsados porque son como arrepentidos políticos. Tenemos esa escenografía en estos días. Y lo que estamos viendo es una diversidad de varios personajes en un ambiente de transición política muy importante. Me ha tocado ver militantes de un partido, bueno, en particular Gibran, famoso Gibran, politólogo muy joven, que ha estado saliendo en Latinus y en Atípica, y una serie. Gibran era un joven militante del partido Morena. Y fíjense que es muy interesante porque a mí me parece que es interesante lo que ha dicho, porque dice, yo no he dejado de ser de izquierda, dejo de ser López Obradorista, dice, porque yo me uní al movimiento porque él traía un proyecto y resulta que todos los proyectos que él traía no funcionaban. Dice, yo dejo de ser simpatizante de López Obrador, pero no he dejado mis convicciones de izquierda. Es decir, más bien él deja Morena, el partido Morena, porque lo que a él lo había interesado afiliarse al partido era esta línea de izquierda, que en la práctica el partido mismo no se comportó como un partido de izquierda o cumplió sus programas de izquierda.
Esto también es un fenómeno muy interesante, porque los asociados al partido, que esperaban que el partido cumpliera con su programa ideológico y su estructura programática, en el momento que no lo está cumpliendo, la gente se sale del partido, ¿no? Y ni siquiera quiere ser expulsada, deja el partido porque el partido no responde a sus intereses. Es decir, le habían prometido algo en lo que no está operando internamente. Entonces ahí hay una renuncia de la asociación. Es otro ejemplo en el que el partido no es que expulse, sino la gente se quiere salir, pero porque el partido no cumple con su objetivo. Y es lo que decía yo hace unos instantes, no hay una estabilidad política de lo que ha ocurrido. México tiene esta diversidad. A final de cuentas, lo que quiero plantearles es que efectivamente estamos en un tránsito de madurez democrática. Piensen ustedes, y repito, hace 30 años, México empezó a tener alternancias democráticas y los partidos políticos están aprendiendo a ser democráticos. Desde el 88, con la escisión del PRI, se da esta forma nueva de moverse. Hacia esta parte final de la sesión del día de hoy, quiero mostrarles estas predicciones. Me atrevería a decir que son predicciones que hizo Octavio Paz en su momento, en el año 84, y que precisamente describen el proceso de la asociación como un factor clave del cambio a una vida democrática en el país. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes estas imágenes. Entonces, no sé si vean este tema, todos los partidos políticos mexicanos pues no son muy poderosos. En realidad, yo las esperanzas que tengo en México no las veo del lado de esta izquierda dogmática. Tendría que cambiar radicalmente. Las veo en una reforma profunda del PRI, una reforma profunda de la Revolución Mexicana y naturalmente también una reforma de los partidos llamados de derecha. No hay un verdadero partido socialista. ¿Sigue usted pensando eso? Mire usted, el Partido Socialista podría haber sido el PRI o algo parecido al Partido Socialista, un partido socialdemócrata. Porque en el logro filantrópico dice que la solución sería que del PRI se desprendiera el ala izquierda y que de ahí saldría el... Bueno, hay varias. Bueno, esto es otra posibilidad. Hay una posibilidad de que el PRI se dividiese en dos. Pues sí. Es una posibilidad. O bien, es lo que estoy pensando. Naturalmente, podría haber un milagro y de pronto los partidos de izquierda podrían descubrir no la democracia verbal, sino la democracia auténtica. Y también los partidos que llamamos de derecha, es decir, el PAN y los demás, podrían redescubrir o descubrir un programa más real para México. Todo eso es posible. Fíjense qué interesante. Octavio Paz está hablando sobre la escisión del partido hegemónico y vean ustedes cómo se va dando este cambio. Pero yo no. No hay un verdadero partido socialista. ¿Sigue usted pensando eso? Mire usted, el Partido Socialista podría haber sido el PRI o algo parecido al Partido Socialista, un partido socialdemócrata. Porque en el logro filantrópico dice que la solución sería que del PRI se desprendiera el ala izquierda y que de ahí saldría el... Bueno, hay varias. Bueno, esto es otra posibilidad. Hay una posibilidad de que el PRI se dividiese en dos. Pues sí. Es una posibilidad. O bien, es lo que estoy pensando. Naturalmente, podría haber un milagro y de pronto los partidos de izquierda podrían descubrir no la democracia verbal, sino la democracia auténtica. Y también los partidos que llamamos de derecha, es decir, el PAN y los demás, podrían redescubrir o descubrir un programa más real para México. Todo eso es posible. Esto que recalco es un proceso interesante porque la vida democrática comienza con la desasociación de integrantes del Partido Revolución Institucional y la asociación de miembros de la izquierda mexicana con el partido de la escisión, creando
fusionando y creando lo que es el PRD, y donde luego la asociación y la disociación se dará hacia Morena. Y repito, por ejemplo, el caso del PAN, hay un cambio de la dirección hacia vincularse más con los empresarios. Pero quiero que vean que este fenómeno es parte del proceso histórico democrático que está viviendo el país. Y yo me atrevería a decir que nos haría falta una última metamorfosis del partido de izquierda, si debe de existir todavía el partido de izquierda, que parece que en México tiene una tradición importante, pero ese partido de izquierda tendrá que dejar de ser autoritario y volverse cada vez más democrático. Y me parece que esto es importante porque estamos en este proceso de cambio. Ahora bien, Paz, antes de morir, describe una situación que me parece que estamos viviendo y todavía es muy válido lo que se menciona, porque vivimos una época de violencia política. Ustedes lo han visto. Lo platicamos el día de ayer, antes de que terminara la sesión, sobre estas manifestaciones que generan, parece que odios hacia integrantes de un partido, hacia senadores, hacia diputados, que efectivamente no llegan a una violencia física, pero sí se generan un ambiente de enrarecimiento político. Quiero que escuchen ustedes esto. Bueno, yo no creo que las reformas dependan únicamente de la reforma interior del PRI. También tiene que depender de la vida de partidos políticos independientes. Esto es fundamental. El pluralismo es esencial, si no, no hay vida democrática. Y esto se logra, por una parte, cuando el PRI reconoce sus límites. Es decir, cuando el PRI deje, mejor dicho, porque uno lo realiza, deje de ser un partido gubernamental, un partido de Estado, un instrumento del Estado. Muy independiente. Pero no basta con eso. Es necesario también que exista una vida política plural y que esos partidos sean fuertes. Cuando yo escribí Postdata y después el Logro Filantrópico de Tiempo Nublado, me di cuenta de que en aquella época los partidos mexicanos eran más bien débiles. Los partidos de izquierda eran, además de que estaban divididos, eran grupos que tenían influencia en determinados sectores sociales, la clase media, especialmente en las universidades, y nada más. Esto me parece que es muy importante porque la descorporativización de los sindicatos, pero también que el PRI deje de ser un partido del gobierno con la corporativización que tenía, esto fortalece la democracia. En el momento que los trabajadores, y esto, fíjense, quiero que hagamos la conexión, en el momento que uno puede asociarse libremente en un sindicato, como se dio la reforma electoral del 2022, los trabajadores pueden votar libremente por el sindicato donde quieren estar, y los sindicatos no están afiliados a los partidos políticos, tenemos una garantía democrática, que es muy importante. Yo me puedo asociar con cualquier sindicato y me puedo asociar a un partido político sin tener que tener una conexión directa entre mi trabajo y la simpatía política. Entonces es muy importante porque la vida independiente, democrática del país, empieza por esta desaparición del partido PRI como no ser el partido único en el poder. Y uno de los signos más importantes por los que Morena no puede ser un nuevo PRI es que no existe esta corporativización y además el mismo gobierno de López Obrador ha descorporativizado dentro de las empresas. Es decir, con la reforma laboral, no posibilita la idea de que pueda volver a ocurrir esta afiliación de los sindicatos al partido político. Es un gesto muy democrático, aunque el discurso siga siendo de izquierda y siga hablando de Cuba. En la práctica misma, esta actividad de no corporativización de los sindicatos es muy valiosa. Ahora bien, y esto creo que es el punto más esencial e importante, porque la asociación se puede dar siempre y cuando no genere violencia, vamos a decirlo en esos términos, de difamación y ataque, porque precisamente, si ven ustedes todo lo que hemos visto el día de hoy, toda esta idea de las convenciones y de las limitantes es que te puedes asociar con un interés ideológico, un interés político, siempre y cuando no dañes la democracia.
y los factores de los otros. Entonces, la gran pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué sentido la violencia verbal y esas actitudes de violencia, como la de exhibir senadores o diputados que hayan votado en contra de un proyecto de reforma, es verdaderamente una manifestación de asociación antidemocrática? Quiero que escuchen ustedes esto de que es muy, muy relevante. El PAN ha crecido, pero también hay un fenómeno nuevo, el movimiento del Frente Sandinista se agrupó a sectores urbanos muy importantes de la población. Es un fenómeno nuevo en la historia de México. Es decir, que sí ya hay en México vida plural, vida política plural. Lo vemos en la prensa todos los días, lo vemos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, lo vemos, en fin, en la vida diaria de México. Lo vemos en las declaraciones de nuestros gobernantes y también en las declaraciones de los líderes políticos de la oposición. Todo esto ha hecho una vida política muy animada, a veces limitada por la violencia verbal de algunos de los que participan en esta lucha, pero de todos modos es muy interesante. Fíjese lo que dice Octavio Paz, y aquí creo que esto es relevante. La violencia parece que se manifiesta y existe desde el año 88. Bueno, este video que ustedes acaban de ver es del año 89, perdón, es del 89. Y esa violencia política parece que todavía se manifiesta, pero no es una violencia fáctica, no es una violencia fáctica de golpes, es, diríamos, un grito ideológico que por el contexto histórico en el que estamos viviendo, la vida de violencia son golpes fuertes, pero no mortales. Y me parece que después de lo que estamos viviendo hoy, no volveremos a vivir una democracia con esta violencia. Creo que vamos a ir viviendo un sistema más atenuado. No creo que volvamos a tener un discurso tan radical. De hecho, ustedes pueden verlo, ninguno de los actores de izquierda actual tiene esta forma tan irascible y violenta de manifestarse. Tal vez el más importante sería Fernández Noroña, pero tampoco llega a este extremo como el que ha manifestado López Obrador. Me parece que hemos vivido el golpe más fuerte de la izquierda, el discurso hablado, pero incluso parece que no lo hace en forma de asociación con el partido. Él habla siempre a título personal. Pero ciertamente se relaciona con el partido, con el movimiento. Pero vuelvo al fenómeno, no es que sea el partido y él sea el partido, es un partido que gira en torno a él. Creo que es un fenómeno que hay que observar con lupa y hacer estas distinciones entre que verdaderamente estamos viviendo el proceso de consolidación de una libertad de expresión y una libertad de asociación y una formación democrática. Probablemente tardará otro sexenio, otros 2 sexenios más, pero las generaciones nuevas van viviendo esta forma de asociación. Y lo que es muy interesante es que hay que ir viendo cómo se va manifestando. Algunos dicen que son generaciones de cristal. Yo más bien creo que son generaciones que van a vivir más democráticamente, con menos aspectos de violencia. Y que la violencia en realidad estamos viviendo una resaca de todavía la gente que tuvo que vivir una violencia por la huelga de los ferrocarriles en los 50, el movimiento del 68, lo que fue el halconazo en el 71, ¿no? El jueves de Corpus. Me parece que esta violencia es solamente reactiva, no está dentro del partido político. Y me parece que también tendremos que ver una última manifestación de la izquierda mexicana en la consolidación de su asociación política democrática. Y también tendremos que ver cómo termina de renovarse la democracia dentro de los otros partidos, como el PRI y el PAN, que
que tienen también esta discusión y este debate interno de sus formas democráticas. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. No sé si antes de que nos vayamos alguien quisiera hacer alguna reflexión, algo antes de que nos vayamos. Violeta, nada. Menos violento que ayer. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Todo bien, nada que comentar. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo y su paciencia. Espero que haya sido de su interés esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Comentario de Ovidio. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en alguna otra ocasión dentro de estos diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias, Jenny.